Severita. Gracias a todas por estar en esta tarde. Así que, bueno, un tiempo precioso para, perdón, un tiempo precioso para seguir aprendiendo de la palabra. Gracias a todas las que hoy se conectaron. Ahí vi a Yoseni, que desde Nicaragua se está conectando, ¿verdad? Así que, bueno, mis hermanas, hay una hermana que no pudo conectarse, creo que es cosa de tecnología, pero seguimos aprendiendo todas y, bueno, muy, muy contenta con el tema a tratar. Ha sido un tiempo precioso estudiando la palabra y, wow, podríamos estudiar. Yo creo que fácil, unos 4 martes o 6 martes acerca de la fe y quedaríamos muy, 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 muy cortos, ¿verdad? Porque hay tantos aspectos, ¿verdad? Pero creo que debemos irnos a lo práctico y aquello que es la esencia. Y la semana pasada, si alguna no estuvo, creo que estuvimos todas las que estamos aquí, estuvimos, bueno, a forma de repaso, estuvimos viendo cómo se manifestaba esta fe en nuestras vidas, ¿verdad? Y hablábamos ahí del pasaje tan conocido en Hebreos 11:1, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo les mencionaba otra traducción preciosa de ese versículo que dice, es la fe, la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Y hablábamos, ¿verdad?, de cómo esta descripción de la fe nos podía poner en la perspectiva correcta de lo que es. Que muchas veces, tal vez de una forma equivocada, solamente o sea, no es que la fe no esté en la respuesta de nuestras oraciones, pero no es solamente eso, ¿verdad? Vemos la fe como solamente aquello que muchas veces podemos usar para mover la mano de Dios o para que Dios conteste nuestras oraciones, y siempre la vinculamos con aquello que necesitamos para recibir las respuestas. Pero va muchísimo más allá. Eso es solamente un aspecto muy, muy, muy pequeño de lo que es la fe, ¿verdad? Y la fe en esta descripción de Hebreos 11:1, ¿verdad? Decía que la fe es la certeza, y esa palabra creo que es la que mejor define y la que debemos tener ahí en nuestros corazones, ¿verdad? La fe, esa palabra certeza. Y hablaba de que esta palabra se usa para colocar una base sobre lo que se va a asentar. Es decir, lo que sirve de base a las cosas que se esperan. Y tenía también un significado precioso que es la sustancia, ¿verdad? Era esa palabra que significaba sustancia. Entonces, la fe es la sustancia, ¿verdad?, de nuestra vida cristiana. Es lo que está debajo, lo que sirve de base y fundamento. Significa que es lo que da base y realidad subsistentes a las cosas que esperamos. Es nuestro cimiento sólido, es nuestra base sólida, es esa sustancia que nos sostiene hasta que podamos ver a Cristo cara a cara. Y esa es la fe. Y una de las cosas súper importantes que veíamos, ¿verdad?, es que la fe no es algo que nosotras podamos producir. Y clamamos como clamaban los apóstoles, ¿verdad? Que ahora vamos a ver ese versículo que decía, Señor, aumentanos la fe. Pero no es algo que nosotras podamos producir a través solamente de nuestro deseo o de levantar las manos al Señor y decir, Señor, yo quiero ser una mujer de fe. Está muy bien que ese sea nuestro deseo más profundo, pero debemos saber cómo lo podemos llevar a cabo, ¿verdad? Y hablábamos de que de Romanos 10:17 para terminar este repaso. Así que la fe
es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin duda, sin Biblia, sin palabra, no puede haber fe, ni puede ser aumentada nuestra fe, porque la fe, hermanas, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más conocemos en su palabra al objeto de nuestra fe, que es Dios mismo, mientras más conocemos al objeto de nuestra fe, quién es Dios, cómo actúa, cómo es su proceder, lo que hace, su esencia. Entonces, al conocer al Dios de nuestra fe, al objeto de nuestra fe, entonces nuestra fe va a ser aumentada. Y hablábamos de que debíamos ser intencionales en nuestra búsqueda del Señor, del oír la palabra durante todo el día en diferentes formas y maneras. Pero que esta palabra oír no solamente implicaba el hecho de oír, sino que llevaba implícita la palabra obediencia en el original. Y qué hermoso cuando hay un corazón que no solamente está lleno de la Biblia, o más bien una mente llena de la Biblia, porque a medida que pasa el tiempo, conozco mujeres que saben tanto y los versículos están de continuo en su boca y los recitan y pueden hablarlos, pero cuando podemos mirar sus vidas, no hay obediencia. No hay obediencia. Hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Pero aquí esta palabra oír habla de obediencia, de que debemos buscar al Señor, y buscar la fe bíblica es ir en plena obediencia, sumisión al Señor, decir, Señor, lo que yo encuentre en tu palabra lo voy a creer. Y no solo lo voy a creer, Señor, sino que con tu ayuda quiero llevarlo a la práctica. Se aumenta nuestra fe, ¿verdad? La fe bíblica es obediencia plena a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias y de las consecuencias. Cuando yo me expongo a la palabra, entonces conozco quién es Dios, me someto en obediencia a lo que Él pide de mí, y sin duda que mi fe va a ser aumentada. Entonces, eso fue todo lo que vimos la semana pasada. Y quería terminar este repaso con algo que leí hoy en la mañana. Y dice así: este gran predicador del siglo pasado, D.L. Moody, escribió esto: oré pidiendo fe y pensé que un día la fe vendría y me golpearía como un rayo. Pero la fe no pareció llegar. Un día leí en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que abrí mi Biblia y comencé a estudiar, y la fe ha ido creciendo desde entonces. Más claro no puede ser, ¿verdad? Más claro no puede ser. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? Y se acuerdan que yo les quedé debiendo una pregunta, ¿verdad? Porque eran 3 preguntas la semana pasada con respecto a la fe, pero se las voy a contestar al final, porque primero, yo sé que esto no les va a gustar. Esta palabra no nos gusta a ninguna de nosotras, yo creo. Vamos a pasar por un examen. ¿Y qué es un examen? Bueno, un examen es algo que mide el conocimiento de una persona, ¿verdad? Para saber si es aprobado o reprobado en esa materia. Hoy vamos a pasar por un examen de nuestra fe. Y el examen van a ser solo 3 preguntas. Pero este examen no lo va a hacer cualquier persona. Este examen lo hace el mismo Señor Jesucristo. Y me encantó poder
poder ver claramente que el Señor puso tanto amor y puso tanta intencionalidad en enseñar acerca de la fe a sus discípulos. ¿Y cómo no? ¿Cómo no si él en su omnisciencia sabía que solo iba a estar 3 años con ellos? Los discípulos no sabían. No sabían cuánto tiempo iba a estar el maestro con ellos, pero el maestro lo sabía, que eran solamente 3 años y que después ellos iban a ser enfrentados a grandes cambios y también iban a ser los apóstoles, los padres de la fe. Y que también ellos iban a pasar por el martirio. Así que el Señor puso ese amor y ese ahínco y esa pasión por enseñarles acerca de la fe. Entonces, el Señor les hace 3 preguntas a los discípulos para mostrarles, para que ellos fueran conscientes de qué estaban hechos. ¿Cuál era su sustancia? ¿Qué tan sólido era ese cimiento que ellos decían? ¿Verdad? De que creían en él. Y yo creo, mis hermanas, que nosotras también necesitamos parar. Y no importa si tengo 1 año de creyente, 6 meses, o si tengo 30 o más, pero siempre necesitamos parar y examinarnos a nosotras mismas. Y más si ese examen viene de preguntas de nuestro Señor. Entonces vamos a orar y vamos a ver estas 3 preguntas en esta tarde. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para aprender hoy, para que tú nos puedas, Señor, hacer ver de qué estamos hechas, hacer ver qué tan sólido, Señor, son las bases que decimos tener y rogamos, Padre Celestial, que tú nos muestres. Queremos tener corazones en esta tarde que no solamente escuchan, sino que queremos tener corazones que nos rendimos a ti desde ya para escuchar esta verdad, Señor, y ponerla en práctica. Que esta verdad nos sirva para aumentar nuestra fe, para conocerte a ti, Señor, y que sea parte, Señor, de esta respuesta de que aumente nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 8. Les puedo recomendar que lean los evangelios. Hace un tiempito los leí, hace muy poco. Y qué hermoso recorrer la vida de nuestro Señor. Así que vamos a estar ahí en Mateo capítulo 8, del 23 al 27. Y dice así: y entrando él, Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? También quiero leer Lucas capítulo 8, porque es el pasaje paralelo a este. Lucas capítulo 8, 22. Dice así. O sea, es la misma historia, ¿no? Es el mismo acontecimiento. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas,
Y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La primera pregunta de este examen que el Señor nos hace, que le hizo ahí a sus discípulos. Esta palabra teméis significa aterrorizados, estar llenos de cobardía. Y esta expresión de poca fe alude a una fe pequeñita, a una fe pequeñita. No estamos hablando, mis hermanas, de un susto, ¿no? No estamos hablando de un temor. Tal vez si en este momento hubiese un terremoto, ¿verdad? Y tenemos que salir y pensar en nuestros seres queridos y por momento pensamos qué habrá pasado con esto o con lo otro, ¿verdad? No estamos hablando de un temor consciente por alguna situación que está pasando. Tal vez el resultado de un examen, algo a lo cual uno tenga un temor que no pasa de ser un temor, nada más. No. Aquí esta palabra está hablando de que ellos estaban aterrorizados, estaban llenos de cobardía. ¿Por qué el Señor, ante una situación, su barca se estaba anegando? Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿será que le estabas pidiendo algo sobrehumano a tus discípulos? Dice en el pasaje en Lucas que la barca se anegaba, eran los vientos que levantaban las olas y entraba esa agua a la barca. Pero ¿saben qué? El Señor les estaba demandando fe, les estaba demandando esa confianza, porque Él les había dicho algo. Y eso lo leímos en Lucas. Lucas dice que el mismo Señor les había dicho, suban a la barca porque vamos a pasar al otro lado. Esas habían sido las palabras del Señor. Y en medio, tal vez, de esa gran tempestad, ¿qué debían recordar ellos? Esto va a pasar porque nuestro maestro que está aquí con nosotros nos dijo que vamos a llegar al otro lado. Esas habían sido las palabras del Señor. Y en vez de recordar lo que Jesús les había dicho, ellos empezaron a dejarse inundar de una forma descontrolada por el temor, hasta llegar a estar aterrorizados, hasta llegar a estar llenos de cobardía y pensar que sus vidas iban a acabar en ese momento. ¿Dónde está el equilibrio? Siempre, siempre, siempre vuelvo al pasaje de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios, capítulo 4, que dice en el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Podemos ver la diferencia, mis hermanos? ¿Podían acaso estos discípulos en medio de esa tempestad tener un temor consciente de lo que estaba pasando? Sí, sí. Tal vez haya algo que a nosotras nos da temor. A mí no me gusta estar sola en casa de noche. Pasar toda una noche y que no haya nadie, pues no es de mi agrado, ¿verdad? A otras personas no les afecta. Pero de ahí a pensar que algo malo me va a pasar y de caer en angustia, es donde pasamos los límites.
es donde pasamos los límites. Porque no, la fe no nos va a quitar las situaciones difíciles a pasar. Pero sabes que hay una forma de pasarlas, porque el Señor está presente. Entonces, por eso fue la llamada de atención del Señor Jesús a ellos, cuando les dice, ¿por qué estáis aterrorizados? ¿Por qué a este punto? ¿Por qué es tan pequeña vuestra fe? Y es la primera pregunta que el Señor les hace. Y esta es la primera pregunta de este examen que el Señor nos hace en esta tarde. ¿Cuántas veces llegamos a estos puntos donde cualquier persona sin Cristo llegaría? Por ejemplo, la desesperación. Ahí dice, ya saqué mi dedo de 1 Corintios, pero ¿qué dice en cuanto a la desesperación? Ya lo vamos a repetir. Dice, en apuros, mas no desesperados. Mis hermanas, ¿cuántas veces humanamente nos vemos en apuros? En apuros para llegar a fin de mes, en apuro para completar la comida hasta del día de hoy, en apuro para llegar a concretar lo que tenemos que hacer, en apuros de salud, que son exámenes, resultados. Muchas veces nos vemos en apuros, pero caigo en la desesperación. Y así podríamos hacer preguntas con cualquiera de estas. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y ahora vamos a hablar de esa palabra angustia en otra de las preguntas que el Señor hace. Entonces, el Señor les lleva, yo creo que de una forma muy consciente a esta barca. ¿O acaso el Señor no sabía que se iba a levantar esta tempestad? Por supuesto que lo sabía. Entonces el Señor les lleva ahí porque para Él es importante que puedan ser conscientes que aún son hombres de poca fe, que su fe es pequeña, su fe es pequeñita todavía. ¿Saben qué? Antes de llevarlos a esta barca, los discípulos habían presenciado 3 milagros. Lo tenemos en los versículos anteriores. Siempre les digo, cuando van a leer un versículo, si quieren aprender más, lean lo que está antes, el contexto, y lean lo que está después. ¿Sabes qué? Ellos acababan de ver 3 milagros. El leproso, cuando Jesús sana al leproso, que le dice, Señor, si quieres puedes salvarme. El siervo del centurión, cuando el Señor le dice a este centurión, en todo Israel no he encontrado una fe como esta, porque el centurión le dijo, Señor, solo tienes que decir tu palabra, la palabra, y mi siervo va a ser sanado. No tienes que ir hasta mi casa. Wow. Esta era una fe grande, tan grande. Este hombre de alguna forma era tan consciente del poder de Jesús. Y de esto hablamos la semana pasada. Él conocía el poder de Jesús, era consciente de lo que podía hacer Jesús y tenía una gran fe. Por eso es que tenía una gran fe. Y el Señor alaba. Y luego el Señor mismo sana a la suegra de Pedro, que estaba en cama. Ellos habían sido espectadores de 3 personas que por su fe habían sido sanados. Pero ¿sabes qué? Aún de ellos necesitaban aprender una lección personal. Aquello que veían que Jesús hacía hacia otros, ellos necesitaban entender que también lo hacía hacia ellos mismos y los lleva a esa barca. Ahora veamos el versículo 27. Dice así, de Mateo capítulo 8, donde estamos.
Y dice, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Se dan cuenta que aún no le conocían? Y ahí quedaron asombrados, asombrados. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este maestro? ¿Quién es este Dios en el cual creo? Sabes que ellos necesitaban tener una nueva confianza en este maestro, porque necesitaban conocer que él era el Dios todopoderoso. Era necesario. Y como aún todavía no eran conocedores, conscientes, aún no habían asimilado de que Jesús era todopoderoso, necesitaban haber pasado por esta prueba para así hacer aumentar nuestra fe. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, ¿cuál realmente es nuestro conocimiento del Señor? ¿Cuál es nuestra perspectiva de Él? ¿Sabes? Alabado sea el Señor, que si todas nosotras un día tuvimos un encuentro con el Señor en el Evangelio, le conocimos como el Dios de mi salvación. Amén. Pero mis hermanas, no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí. Pasan las semanas, los meses, los años, las épocas y seguimos con el mismo conocimiento de nuestro Señor. Entonces nuestra fe no puede ser aumentada de esa forma. Estos discípulos dijeron, wow, ¿quién es este hombre que aún hasta el mar y el viento le obedecen? Estaban teniendo una nueva confianza porque estaban conociendo al Dios Todopoderoso. Mis hermanas, muchas veces nuestra fe es poca porque no hemos continuado conociendo diferentes facetas, la esencia de nuestro Señor. Y tal vez hoy nos tenga que decir el Señor, ¿por qué teméis? Cuando viene la tempestad, ¿cuál es mi reacción? ¿Me pongo en angustia? ¿Me desespero? ¿Me quedo en shock? Muchas otras situaciones, en muchas otras circunstancias, cuando viene esa prueba, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? Dice el Señor. Una segunda pregunta. Vamos ahí en Mateo capítulo 14. ¿Quiere conocer al Señor Jesús? Lea los evangelios. Lea los evangelios. Conozca lo que el Señor hizo, cómo se movió en este mundo cuando Él estuvo en esta tierra. Mateo capítulo 14, versículo 22. Otra vez en el mar. Acuérdense que ese era el medio de transporte, ¿verdad? Que ellos tenían. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano,
asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Segunda pregunta. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Es tan humano dudar. Es tan humano. Comenzamos nuestra carrera cristiana alabando al Señor por nuestra salvación. Comenzamos nuestro devocional en la mañana. Nos levantamos y agradecemos al Señor por este día. Empezamos a servir al Señor con una fe ferviente de que vamos a ser constantes hasta el final. Y en media carrera empezamos a dudar. Comenzamos con una fe tremenda ya en los cielos y en el camino empezamos a dudar. Siempre criticamos al pobre Pedrito, ¿verdad? Al apóstol Pedro, porque él era tan impetuoso. Y él dijo: Señor, si tú eres, yo quiero también caminar. Quiero ser parte del milagro. Pero cuando iba caminando y tal vez levantó la mirada al viento y a la tempestad, empezó a hundirse porque empezó a dudar. Eso es tan nuestro, es tan nuestro, es tan mío, es tan mío. Dudamos cuando nos preguntamos: ¿y ahora cómo termino esto? ¿Era de Dios esto, sí o no? Al final, tal vez me equivoqué, primero oré, busqué la guía de Dios y ahora no sé cómo seguir. Ahora, ¿cómo continúo? ¿Saben que, mis hermanos, aún en la obra de Dios, muchas veces somos atormentados por la duda? ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Vale la pena el trabajo? ¿Veré alguna vez fruto en esta persona? ¿Vale la pena seguirme reuniendo con ella? ¿Vale la pena seguirle enseñando la palabra? Muchas veces dudamos, aún en la misma obra de Dios. Dudamos de lo que Dios puede hacer. Lo decimos con nuestra boca, pero realmente en el corazón hay una duda. Y eso pasó con Pedro. Ahora, quiero que veamos algo. ¿Cuándo se calmó la tempestad? ¿Cuándo se calmó? Cuando el Señor dice que entonces extendió el Señor la mano y se la dio. No, ahí no se calmó la tempestad. Dice que el Señor le tomó su mano y seguramente de la mano caminaron sobre las aguas hacia la barca. Y cuando subieron a la barca se calmó la tempestad. Y es que, mis hermanas, la tarea del Señor no siempre es calmar la tempestad. La promesa del Señor es que va a estar en medio nuestro. Que Él nos va a tomar de su mano. Porque Él promete: y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin de este siglo. Él nos promete su presencia. Entonces no le calmó la tempestad a Pedro. Lo que hizo fue darle su mano. Y aquí es donde, perdón, él necesitaba tener, ¿saben qué? Esa nueva perspectiva del Señor. ¿Qué dijeron los hombres cuando sube Pedro con el Señor a la barca? ¿Qué dicen los hombres? Dicen en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Wow. Pasaron de ver al Señor como el maestro
a verle como el Hijo de Dios, a verle como lo que Él era. Se dan cuenta que nuestra fe va a ser aumentada cuando nosotros aprendamos a ver a Dios como Él es. No con nuestra perspectiva humana, no desde nuestros propios ojos, sino desde la palabra de Dios. Y mi hermana, si después de estos estudios no te motivas a ir a la palabra de Dios cada día, no solamente leas Salmo, empieza a leer los evangelios para conocer a Jesús. Empieza a leer las cartas de Pablo para conocer cómo Jesús, cómo Dios mismo se mueve como iglesia. Empieza a leer el Antiguo Testamento, aunque tal vez no lo comprendas todo. Pero necesitamos tener una nueva perspectiva de Dios. Todas necesitamos profundizar, pasar desde el maestro a verle como hijo de Dios. Pedro fue el protagonista de esta lección, pero los otros lo vieron y lo adoraron. Cuando un creyente, cuando una mujer vive una vida de fe, cuando no duda de su Señor en medio de la tempestad, hermanas, muchos otros van a creer. Muchos otros van a creer. Porque otros van a decir, ¿cómo haces para tener esta paz en medio de esta situación? Y vas a tener que decir, no es mi paz, es la paz que el Señor me da. Y será el mayor testimonio que tengas para los de afuera. Tercera pregunta. Vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a ver la tercera pregunta de este examen. La primera pregunta es, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? La segunda es, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos? ¿Lo hacemos continuamente? En Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34, es un pasaje conocido. Y yo te voy a pedir que por favor vayas esta tarde, esta noche, y lo puedas leer todo. Y ojalá leas todo el capítulo 6 para que tengas el contexto. Pero aquí en el capítulo 6, versículo 25, vamos a leer algunas porciones. Versículo 25 dice, por tanto os digo, el Señor viene hablando acerca de que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. ¿Ok? Por eso es bueno el contexto. Y entonces el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es la pregunta que el Señor nos hace? ¿Por qué os afanáis? Cuando viene según nosotras, según nuestra perspectiva, la escasez, nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada. Cuando sentimos que nos falta algo o cuando sabemos que nos falta algo, nuestra fe es probada. Y muchas veces vamos a recurrir al afán. Y el Señor nos dice, ¿por qué
os afanáis? ¿Por qué os afanáis? ¿No os hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Se acuerdan esa expresión? Hombres de una fe pequeñita. Mis hermanas, si el Señor me diera el resultado de este examen, yo te aseguro que no quisiera que Él me ponga fe pequeñita. Poca fe. Poca fe. Hombre de poca fe. Esta palabra afanarse, yo sé que la hemos estudiado, pero qué bueno recordarla. Significa estar ansioso acerca de tener un cuidado que perturba, tener congoja, preocuparse. No era el Señor no estaba condenando una ocupación necesaria para el día de hoy, sino que era una preocupación ansiosa por el futuro y un cuidado perturbador por él. Vean lo que dice el versículo 31. Quiero que vean el futuro en los verbos. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Sabes? El Señor aquí en este pasaje no estaba condenando una ocupación necesaria. Por ejemplo, yo mañana tengo que cocinar y si no hay nada en la alacena, no es que yo mañana simplemente voy a decir, bueno, Señor, manda del cielo el maná. No, yo hoy voy a orar y voy a confiar de que Dios mañana me dará los alimentos. Tal vez tenga que decir, bueno, ¿qué tengo? Voy a planificar con lo que hay. Bueno, tal vez solo estoy acostumbrada a cocinar de una forma, voy a aprender a cocinar de otra. Voy a pedir una receta con los mismos chayotes o los camotes que tengo, porque tengo ahí un saco que nos trajo don Pedro. Y sabes qué, el Señor no nos condena por estar ocupadas, pensando y resolviendo nuestro diario vivir. El Señor está hablando cuando hay un estado ansioso, un cuidado que perturba y una congoja por el futuro. ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Saben, esta clase de preocupación ansiosa nos hace dedicar la mayoría de nuestra vida y perder muchas veces nuestras prioridades en la crianza de nuestros hijos, en el manejo de nuestro tiempo, en el manejo de nuestros recursos. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida empieza a caminar en pro de asegurar un futuro. Por ejemplo, nuestros hijos. No, es que yo tengo que darles una carrera, una profesión para que tengan el futuro asegurado. Es una frase tan común. Y mis hermanas, el único que puede asegurar y ya tiene asegurado el futuro, el mío y el de mis hijos, es el Señor. Y no está mal que deseemos que nuestros hijos tengan una profesión, una carrera, que tal vez vayan a la universidad. No está mal. Pero cuando mi vida camina solamente en pro de ese objetivo, estoy dejando el reino de Dios y su justicia por fuera. Porque mi primer objetivo debería ser que mis hijos, mis hijas sean temerosos de Dios. Tal vez toda mi vida gira porque necesito tener una casa propia. Y ese es mi pensamiento, y ese es mi afán, y esa es mi congoja, y es lo que no me deja dormir. Tal vez en la salud, es que no sé los resultados, es que necesito estar segura que estoy bien. Aquí dice, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos?
¿Se dan cuenta dónde está el afán? Y el afán, el Señor lo condena diciendo, el Señor tiene cuidado de ti, mujer de poca fe. Mujer de poca fe. ¿Sabes qué? He visto padres que se han desvivido, y esta es la palabra que voy a usar correctamente, por el estudio de sus hijos, poniéndolo como prioridad sobre todo, sobre el servicio al Señor, sobre la iglesia, sobre la asistencia de los domingos, sobre un discipulado, porque es la prioridad, porque hay que asegurar un futuro. Y con los años, sabes que lo único que deseamos tener es hijos que sean temerosos de Dios. Y así también con nuestra familia, con nosotras mismas. Mis hermanas, esta era lo que el Señor estaba hablando. Esta congoja, cuando perdemos el propósito, Dios nos creó a su imagen. Dios nos creó a su imagen. Y estamos aquí para amarle, adorarle y servirle. Y para presentar sus intereses del Evangelio en esta tierra. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Por qué me estoy afanando hoy? El versículo 27 me llamó tanto la atención porque dice, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? No puedo. O sea, el afán y la preocupación por el futuro es lo más inútil que hay. Porque no cambia nada. No va a cambiar nada. Mi afán, mi congoja no va a hacer ningún cambio. Mi confianza en el Señor sí. Mi confianza, porque el cambio en primer lugar va a comenzar en mi corazón. Y dice, ¿cómo podrá añadir? Esta palabra añadir es lo que suena, tener más, aumentar, proseguir, tenerlo otra vez, tener ganancia, ganar más. Mis hermanas, hoy vivimos en una sociedad donde nunca alcanza. Siempre hay más para alcanzar. Y de una forma muy sutil, creo que hoy más todavía que el hombre, la mujer tiene una presión increíble sobre su vida, de producir más, de alcanzar más. Cuando veo mujeres que una profesión no es suficiente, dos profesiones no son suficientes, la tercera profesión no es suficiente, y yo no quiero, mis hermanas, hablar de ser conformista, jamás. Creo que la hija de Dios jamás debe ser conformista. Hablo de estar satisfecha. La Biblia dice que debemos estar contentos con lo que tenemos hoy. Y eso no quiere decir que yo no me puedo proyectar, de que yo no puedo planear, sino es que cuando eso viene a ser mi congoja, mi afán, añadir, 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 añadir y añadir. Por supuesto que hay cosas que yo quiero añadir. Yo miro mi sala y digo, Señor, necesito añadir cortinas, necesito añadir unos sillones nuevos, necesito añadir las sillas para las que tienen mucho de no venir. Tengo años de tener sillas de la iglesia, ¿verdad? Pero que eso se convierta en el propósito de mi vida o que eso se convierta en mi prioridad, nunca. Porque voy a estar satisfecha con lo que tengo hoy. Satisfecha. El versículo 31 y el 32
Vean lo que dice. El 32, porque los gentiles, ¿ven? Esta sociedad, porque esta sociedad es la que busca todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán. Basta cada día su propio mal. Qué precioso como termina el versículo 33. Y todas estas cosas os serán añadidas. Yo subrayé hoy eso y puse: el Señor es el que añade. El Señor es el que añade a su tiempo. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y estos discípulos que estaban escuchando al Señor, el Señor decía: yo necesito preparar a mis discípulos, necesito que su fe sea aumentada porque pronto los voy a dejar. Y ellos necesitaban tener esta nueva seguridad que venía acerca de conocer al Dios que tiene cuidado de sus hijos. Mis hermanas, el Señor tiene cuidado de nosotras. ¿Qué dice el versículo 30? Ustedes saben que lo he mencionado muchas veces. Es una ancla en mi vida, que cuando viene esa tempestad o cuando camino sobre las aguas y me empiezo a hundir, necesito tirarlo. Necesito tirar esta ancla muchas veces en mi vida. Dice: mi Padre Celestial, el 32, yo lo voy a hacer muy personal, espero que usted también lo haga. Pero mi Padre Celestial sabe de qué tengo necesidad. Amén. Pero mi Padre Celestial sabe de qué tengo necesidad. Cuando yo conozco esta verdad bíblica, vamos al mismo principio nuevamente. Cuando yo conozco esta verdad bíblica de la palabra, cuando yo la creo y cuando yo obedezco y digo: Señor, no me voy a afanar por estas cosas del futuro, entonces mi fe aumenta. Porque siempre es el mismo propósito, el mismo proceder. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los discípulos en Juan 17:5 dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y saben qué interesante el contexto de ese versículo. Porque el Señor les está hablando de que deben perdonar 40 veces 7. Y cuando el Señor les dice que deben perdonar no solamente una vez, sino 7 veces, y si no 7 veces, sino 40 veces 7, los discípulos no sé con qué cara habrán mirado al Señor diciendo: Señor, no puedo, no podemos perdonar tantas veces, aumentanos la fe. ¿Qué diferente se siente ese versículo en ese contexto? Ellos estaban pidiéndole al Señor que les ayudara a creer en Él para perdonar al ofensor, no importa las veces, porque ellos iban a confiar en Él, en Él. Iban a creer, iban a ser obedientes, pero para eso necesitaban creerlo. Y sus discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Solo lo voy a mencionar porque ya vamos a terminar. ¿Se acuerdan que les debo una pregunta de la semana pasada? ¿Qué puede invalidar la fe? ¿Qué puede hacer que esta fe que el Señor Jesús estaba de una forma tan ferviente, quería enseñarle a sus discípulos? ¿Qué puede invalidarla? ¿Qué la puede hacer sonsa e inútil? ¿Saben qué? Primera de Corintios 13:2 dice: si tuviera toda la fe
de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Juan capítulo 17:5, cuando él les dice, aumentanos la fe, le dice a los discípulos, en medio de un contexto de perdonar, me hizo recordar, si yo no creo en el Señor lo suficiente para amar a mi prójimo, no hay fe que valga, mis hermanas. Porque eso dice 1 Corintios 13. No hay fe que valga. De nada vale tener fe si no tengo amor. Entonces, ¿cómo hago para amar a mis enemigos? ¿Cómo hago para amar al desamparado? ¿Cómo hago para perdonar al prójimo? ¿Cómo se ama a un hijo pródigo? ¿Cómo se ama a un enemigo? ¿Cómo se devuelve bien por mal? ¿Cómo se coloca la otra mejilla? ¿Cómo se corre la milla extra? Si no es por fe. ¿Cómo hacerlo? Solamente por fe, mis hermanas. Y esa fe basada en el autor que es Dios y es también a quien debemos adorar y amar. La falta de amor puede invalidar nuestra fe. ¿Qué advertencia más grande? ¿Qué examen hemos? Yo pondría esta cuarta pregunta como parte de los exámenes del Señor, ¿verdad? Y que al examinarnos hoy, podamos decirle, como le dijeron sus discípulos, Señor, ayúdanos. Ayuda mi incredulidad. Señor, aumentanos la fe. Que podamos caminar por el camino que hemos estudiado para ser mujeres de la palabra, mujeres que amen su palabra, que la obedezcan y que podamos ser testimonio vivo a otros por la fe que tenemos en Él. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias porque tu palabra es tan clara, Señor. Gracias porque mientras caminaste en esta tierra con tus discípulos, de una forma tan intencional, Jesús, les enseñaste acerca de la fe, los expusiste, mostraste de qué estaban hechos, para que ellos sintieran la necesidad de crecer en fe. Que también podamos nosotras sentir esta misma necesidad en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.